Creo que nuestra verdadera identidad proviene de la fe de Dios en nosotros y no de nuestra fe en Dios. Entonces, ¿qué pasa con la fe necesaria para nuestra salvación? ¿De dónde proviene la fe? ¿Cuánta fe se necesita? ¿Y de quién es la fe que nos salva? Estas son preguntas muy válidas y muchas personas hacen este tipo de preguntas, pero en realidad creo que están haciendo estas preguntas porque no conocen la realidad de lo que Dios ha hecho y piensan que debemos hacer nosotros algo para que lo que Dios ya ha hecho funcione para nosotros. Y creo que Dios quiere que entendamos que el mismo tejido del universo está fundado en la gracia y la fe, pero no la nuestra, sino la de Él. Y su gracia es ilimitada. Efesios 2:8 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. Aquí es muy claro que la fe por la cual somos salvados no es nuestra fe, sino que es el don de Dios, y no como resultado de nuestras obras, para que nadie se gloríe. Entonces no puedo acercarme a Dios y decirle, mira qué gran fe que tengo, la gran fe que me salvó, porque yo no tengo y nunca tuve esa medida de fe, y no creo que nadie la tenga. Lo que sí tenemos es el regalo que se nos ha dado para permitirnos llegar a esa realización, a eso darnos cuenta de lo que es la verdad, para que no sea por obras. Y esto es realmente lo que define el antiguo y el nuevo pacto, y cómo funcionaba la fe en el antiguo pacto y cómo funciona la fe en el nuevo pacto. Se define en torno a si es un don proveniente de Dios o si es una producción de nuestras obras, o cuánta fe intentamos generar o cuánto nosotros nos esforzamos por creer. Y la realidad es que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en absoluto, sino que es por gracia mediante el don de la fe de Dios, no por nuestra fe y ciertamente no por nuestras obras. Entonces, no somos salvados por nuestra fe en Dios, sino por la fe que es de Dios, o, otra manera de decirlo, proveniente de Dios. Y estas dos últimas tienen un significado ligeramente diferente, de Dios y proveniente de Dios. Sabes, una es la fe de Dios, que es que Dios, lo que significa es que Dios tiene suficiente fe para nuestra salvación. Y la otra palabra proveniente de es que Dios nos da la fe que proviene de Él, para permitirnos tener una realización de la realidad de lo que Él siente por nosotros. La traducción de eso a menudo se traduce como nuestra fe en Dios. Pero en realidad no es nuestra fe en Dios, porque nosotros no la poseemos de antemano, no la producimos, no la hicimos, sino que vino libremente y Dios nos la regaló, o sea, vino de parte de Dios. Y Dios tiene una manera asombrosa de vernos. Sus pensamientos son asombrosos sobre nosotros, y cada uno de esos pensamientos es absolutamente maravilloso y bueno. Entonces, en inglés y en español, generalmente se traduce esa palabra, esa preposición como fe en. Pero en griego es más preciso traducirlo la fe de o la fe proveniente de. Esta pequeña palabra en o de proveniente de hace una gran diferencia en nuestra experiencia,
nuestro entendimiento y toda nuestra vida caminando con Dios, porque una de las palabras nos llevará a tratar de tener suficiente fe y probablemente siempre temeremos no tener suficiente fe o simplemente, y en el otro caso, simplemente la recibiremos de Él o nos daremos cuenta de que su fe es suficiente para nosotros y nos daremos cuenta. Por lo tanto, no tenemos que esforzarnos para fabricarla. Voy a revisar algunos versículos de la Biblia que hablan de esta fe, de esta palabra, fe en o proveniente de. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo justicia propia derivada de la ley, o sea, mi justicia, sino la que es por fe en Cristo. Esa es la traducción habitual al inglés y al español. Ahora, si en ese caso, entonces podría no tener justicia propia proveniente de la ley, pero sí tendría, por lo tanto, en este entendimiento, justicia que proviene de mi producción, de mi fe. Pero si cambias eso de en a proveniente de, leámoslo de nuevo, Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo justicia propia derivada de la ley, sino la que es por la fe proveniente de Cristo, la justicia que proviene de Dios, sobre la base de la fe que proviene de Cristo. Para que lo conozca a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, lo que no significa que yo tenga que sufrir, simplemente significa que entro en lo que su sufrimiento ha hecho por mí, siendo conformado a su muerte. En otras palabras, cuando Él murió, yo morí. Para que yo pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos, que es la realidad de lo que le sucedió a la humanidad después de la cruz y a través de la resurrección. Entonces, esta pequeña palabra en o proveniente de hace una gran diferencia. ¿Estoy tratando de tener justicia que proviene de mi fe o estoy recibiendo la realidad de que Él me ha hecho justo por lo que Él dice que soy? En encaja con la teología basada en obras, pero de o proveniente de encaja con una comprensión inclusiva de la gracia. Gálatas 2:20. Es otro de esos versículos que dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora me pregunto cuántas personas han intentado crucificarse a sí mismas a diario, tomando su cruz y tratando de seguirlo, viviendo en miseria, cansados, agobiados, tratando de ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios o ganar su amor. Tantas personas todavía están atrapadas en esa trampa. Hemos sido crucificados con Cristo porque morimos con Él cuando Él murió, no porque nosotros hicimos algo, sino porque Él lo hizo en nuestro nombre. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que tengo una nueva vida, soy una nueva creación en Cristo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pero luego cambia eso de o proveniente, cambia eso a de o proveniente del Hijo de Dios y obtienes un significado completamente diferente. Entonces, mi vida vivida en mi relación con Dios no es por mi fe, por cuanto yo puedo creer para que suceda, sino por su fe o la fe que Él me ha dado para capacitarme. El Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, no anuló la gracia de Dios, porque si la justicia proviene de la ley,
entonces Cristo murió en vano. La justicia no proviene de ninguna otra manera que por la gracia, y esa gracia es ilimitada, como una descripción y un resultado del amor incondicional. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte y que le des un me gusta. Eso será de gran ayuda para la difusión en este canal. Muchas gracias.